Yo me llamo Refugio Urdaneta, pero todos me dicen Cuco. Tengo 71 años, las manos destrozadas de coser desde los 15 y una casa de adobe en Puebla que heredé de mis padres. Durante 5 años, mi hijo Iván y su esposa Azucena vivieron conmigo. Les di mi recámara, mi comida, mi dinero, mi dignidad. Yo dormía en el cuarto de costura, entre hilos y retazos, trabajando turnos dobles para que ellos comieran. Nunca me agradecieron, ni una sola vez. Iván pasaba los días tirado en el sillón viendo televisión. Azucena salía con sus amigas a tomar café con el poco dinero que yo les daba. Me trataban como sirvienta en mi propia casa. Cuco, la comida está fría. Cuco, baja la voz, estamos viendo la novela. Cuco, no doblaste bien mis blusas. Yo aguantaba todo en silencio porque era mi hijo, mi único hijo, el niño que crié sola después de que su padre murió. Hace 6 años, cuando recién se habían mudado conmigo, Iván me pidió 50 pesos. Mamá, dame para comprar un boleto del Melate. Dicen que el premio está grande. Yo saqué un billete de 50 pesos de mi mandil, dinero que había ganado esa mañana cosiendo uniformes escolares. Ándale, mijo, a ver si nos sacas de pobres, le dije. Iván compró el boleto, no ganó nada ese día, y lo tiró en un cajón de la cocina. Nunca más hablamos de eso, pero ese boleto se quedó ahí, entre cucharas oxidadas y destapadores viejos. Durante 6 años, yo lo veía cada vez que abría el cajón, pero nunca lo tiré. La fecha impresa me recordaba los primeros días, cuando todavía quedaba algo de esperanza. 18 de marzo 2019. Esta mañana, un martes de abril caluroso y sofocante, escuché gritos desde la sala, gritos de júbilo. Azucena chillaba como histérica. Iván gritaba, ¡No mames, 4 millones! Dejé mi máquina de coser y salí al pasillo. Los encontré abrazados, saltando, con un papelito arrugado en las manos. Un boleto de lotería. Habían ganado 4 millones de dólares. Me quedé parada en el marco de la puerta, con mi delantal lleno de hilos y mis manos sangrantes de tanto coser, esperando que me incluyeran en la alegría. Esperando un abrazo, una palabra amable, algo. Cualquier cosa que me dijera que estos 5 años de sacrificio habían significado algo para ellos. Pero Azucena me miró con desprecio, con una sonrisa torcida que me heló la sangre. «Ya no te necesitamos, Cuco», dijo. «Ya no necesitamos tu caridad. Vete a un asilo, nosotros nos quedamos con la casa». Iván se rió. Mi hijo se rió de mí. «Sí, mamá. Esta casa es muy chica para nosotros ahora. La vamos a vender. Compraremos algo en Angelópolis, con alberca y jardín. Tú puedes ir a la casa del abuelo. Ahí hay otros viejitos como tú». Se rieron, los dos. Mi hijo y esa mujer que durante 5 años comió de mi comida, durmió en mi cama, vivió bajo mi techo. Se rieron mientras me decían que me largara de mi propia casa, de la casa que construyó mi padre con sus manos, de la única cosa en este mundo que realmente era mía. El corazón se me partió en 1000 pedazos, pero algo frío y duro se instaló en mi pecho, algo que había estado dormido durante años, aplastado bajo el peso del sacrificio y la obediencia, algo que ya no quería callar. Miré el boleto arrugado en la mano de Iván, y entonces hice una pregunta simple, una pregunta que cambiaría todo. ¿Vieron la fecha del boleto? El silencio cayó como lápida. Iván miró el papel con los ojos entrecerrados. Su rostro palideció. Azucena le arrebató el boleto y leyó la fecha impresa en la esquina superior. 18 de marzo, 2019, 6 años atrás, cuando ellos recién habían llegado a mi casa, cuando yo todavía era la dueña legal de todo, cuando el dinero con el que Iván compró ese boleto salió de mi cartera, de mis 50 pesos, de mis manos destrozadas, de mi trabajo como costurera que apenas me alcanzaba para comer. Ese boleto lo compraste con mi dinero, Iván, dije despacio, sintiendo cómo cada palabra me devolvía un pedazo de dignidad. Cuando vivías aquí de mi gracia, cuando yo pagaba la luz, el agua, la comida, cuando tú no tenías ni para un refresco. Azucena tartamudeó algo, pero yo levanté la mano, las mismas manos que habían cosido hasta sangrar para mantenerlos, las mismas manos que ahora temblaban de rabia y dolor. Y esta casa, continué, con la voz más firme de lo que había sonado en años, esta casa que quieren venderme como si fuera de ustedes, está a mi nombre. Siempre lo ha estado. Nunca les di nada legal, solo les di amor, y ustedes me pagan con esto. Iván intentó justificarse. Dijo que el boleto era suyo,
que él lo había comprado, que yo no tenía derecho. Pero la ley mexicana es clara. Bienes adquiridos con recursos de un hogar compartido, especialmente cuando hay dependencia económica probada, pueden ser reclamados por quien proporcionó esos recursos. Y yo tenía pruebas. 5 años de recibos de luz, agua, gas, despensa, todo a mi nombre. Todo pagado por mí. Cada maldito peso salió de mi trabajo. Ahora tengo una decisión que me desgarra por dentro. Puedo reclamar legalmente ese premio. Puedo destruir a mi hijo. Puedo recuperar algo de justicia después de 5 años de humillaciones. O puedo dejarlo ir. Puedo perder mi casa, mi dignidad, y terminar mis días exactamente donde ellos querían, en un asilo para viejitos abandonados. Pero hay algo más profundo que me atormenta mientras sostengo ese boleto arrugado entre mis dedos temblorosos. Algo que me quema el alma más que la traición. ¿Qué clase de madre fui para criar a un hijo capaz de esto? ¿En qué momento perdí a Iván? ¿En qué momento mi amor se convirtió en debilidad? ¿Y si al vengarme, al reclamar lo que por derecho me pertenece, pierdo para siempre la posibilidad de recuperar a mi hijo? El boleto sigue sobre la mesa de la cocina. Los números impresos en tinta azul ya borrosa. 07, 14, 23, 31, 38, 42. $4 millones. La diferencia entre la miseria y la libertad. Entre la humillación y la dignidad. Entre seguir siendo la madre que aguanta todo y convertirme en la mujer que finalmente dice, basta. Iván y Azucena me miran esperando mi respuesta. Sus ojos brillan con codicia, con desprecio, con la certeza de que voy a ceder como siempre lo he hecho. Porque soy la madre. Porque las madres perdonan. Porque las madres se sacrifican. Porque las madres no tienen derecho a la venganza. Pero yo, Refugio Urdaneta, con mis 71 años, mis manos destruidas y mi corazón partido, estoy a punto de enseñarles algo que olvidaron en estos 5 años de abusos. Que las madres también son mujeres. Que las mujeres también tienen límites. Y que a veces, la pregunta más simple puede desmoronar un imperio de codicia y devolver la dignidad a quien la perdió. Porque a veces, solo a veces, la justicia sabe mejor que el perdón. Y yo estoy a punto de descubrir de qué lado de esa línea quiero estar. Yo soy Refugio. Y esta es mi historia de traición, venganza, y la decisión más difícil que una madre puede tomar. Elegir entre su hijo y ella misma. Yo nunca pensé que llegaría a odiar el sonido de la máquina de coser. Durante 56 años, ese zumbido metálico fue mi compañía, mi sustento, mi identidad. Pero esta mañana, mientras el sol apenas se asomaba por las rendijas de las cortinas desteñidas de mi cuarto de costura, el ruido me pareció una condena. Una sentencia que repetía lo mismo, puntada tras puntada. Sola, sola, sola. Me llamo Refugio Urdaneta Maldonado. Tengo 71 años, aunque mi cuerpo a veces siente como si tuviera 100. Mis manos son un mapa de venas azules y nudillos hinchados, dedos que ya no se enderezan del todo después de tanto jalar tela, tanto empujar agujas. Nací aquí en Puebla, en esta misma casa de adobe y teja que construyó mi padre en 1962, en la colonia La Paz, cuando esto todavía era campo y polvo. Ahora hay tienditas de abarrotes en cada esquina, puestos de tacos al pastor que llenan la calle de humo grasiento por las tardes, y el ruido constante de los camiones que pasan hacia la central de autobuses. Esta casa tiene 2 recámaras pequeñas, una sala que da directo a la cocina, un patio trasero donde mi madre sembraba cilantro y hierbabuena, y un baño que gotea desde hace 3 años. Las paredes son gruesas, de adobe original, y en verano mantienen el calor como horno de barro. No hay clima artificial. Apenas tengo un ventilador de pedestal que compré en el tianguis hace 15 años y que suena como si fuera a despegar. Pero es mi casa, la única cosa en este mundo que realmente es mía, o al menos lo era. Son las 5:30 de la mañana. Me levanté como siempre, antes de que salga el sol, porque don Esteban necesita 50 uniformes escolares para el viernes, y yo llevo apenas 32. Camisas blancas de poliéster, talla infantil, con el escudo de la primaria Benito Juárez bordado en el bolsillo. Cada camisa me paga 25 pesos. Hago cuentas mientras preparo el café en la estufa de gas. 50 uniformes son 1,250 pesos. Con eso compro el mandado de la semana. Pago la luz que llega cada vez más cara. Y me queda algo para el gas y el agua. Algo. Casi nada. El café hierve, y lo sirvo en mi taza desportillada, la que tiene pintado un gallo rojo que ya casi no se ve. Me siento en el banco de madera junto a la máquina de coser y miro por la ventana. El cielo empieza a teñirse de naranja y rosa, esos colores que siempre me han parecido mentira de tan bonitos.
Puebla amanece despacio, con el olor a pan dulce de la panadería de Doña Lupita y el grito lejano del afilador que pasa los martes. Pero adentro de mi casa todo es silencio. Un silencio pesado, incómodo, como de velorio. Iván y Azucena todavía duermen. Claro. Ellos no tienen que madrugar. No tienen que trabajar. Llevan 5 años viviendo conmigo, en mi casa, comiendo de mi comida, gastando mi luz y mi agua. Y nunca, ni una sola vez, he escuchado un «gracias, mamá», que viniera del corazón. 5 años. Parece mentira que haya pasado tanto tiempo. Fue en septiembre de 2019 cuando llegaron. Iván tenía 43 años, Azucena 41. Habían puesto un negocio de refacciones automotrices en la colonia Amor con un préstamo que sacaron a nombre de los dos. Les fue bien al principio, o eso decían. Compraron un coche, un Jetta blanco que Iván presumía como si fuera una camioneta de lujo. Azucena se pintaba las uñas en un salón de la avenida. Se compraba ropa en Liverpool. Salía a comer con sus amigas. Yo los visitaba de vez en cuando. Llevaba tamales o mole que había cocinado. Pero nunca me quedaba mucho. Azucena tenía esa forma de mirarme que me hacía sentir fuera de lugar, como si yo ensuciara su sala con mis guaraches viejos. Pero entonces todo se vino abajo. Iván nunca fue bueno para los números, y Azucena era peor. Gastaban más de lo que ganaban, pedían fiado a los proveedores, no pagaban impuestos. En menos de 2 años, el SAT les cayó encima como rayo, y los proveedores les cerraron el crédito. Tuvieron que vender el local, el inventario, el Jetta. Y aún así no alcanzó para pagar todo lo que debían. Una tarde de septiembre, Iván llegó a mi puerta con 2 maletas y los ojos rojos. Azucena venía detrás, con la cara dura, sin lágrimas. «Mamá, necesitamos quedarnos aquí un tiempo», dijo Iván. «Solo hasta que me acomode en otro trabajo. Te juro que es temporal». Yo lo abracé. Claro que lo abracé. Era mi hijo, mi único hijo. El niño que había criado sola después de que su padre murió de un infarto cuando Iván tenía 18. ¿Qué iba a hacer? ¿Dejarlo en la calle? «Claro, mijo. Aquí está su casa», le dije. Y lo decía en serio. Les di mi recámara, la grande, la que tiene ventana a la calle y un pequeño closet. Yo me mudé al cuarto de costura, donde apenas cabe un colchón en el suelo y mi máquina Singer. Es solo temporal. Me repetía cada noche mientras me acostaba entre retazos de tela y carretes de hilo. Pero un mes se volvió 2. 2 se volvieron 6. 6 se volvieron 1 año. Y luego 2. Y luego 5. Iván buscaba trabajo, sí, pero sin ganas. Enviaba currículums por internet, iba a algunas entrevistas, pero siempre había una excusa. «Pagan muy poco, mamá. Está muy lejos. El horario no me conviene». Azucena ni siquiera intentaba. Se levantaba a las 11 de la mañana, se ponía pants y chanclas, veía novelas en la televisión, salía con sus amigas a tomar café en la tarde. Yo pagaba la luz, yo pagaba el agua, yo compraba la despensa, yo cocinaba, yo lavaba su ropa. Y nunca me lo agradecieron. Al principio intenté ser paciente. «Ya van a salir adelante, ya verás», me decía a mí misma. Pero los meses pasaban y las cosas empeoraban. Iván se volvió huraño, contestón. Si le preguntaba cómo iba la búsqueda de trabajo, me respondía con monosílabos o se encerraba en su cuarto. Azucena era peor. Me trataba como sirvienta. «Cuco, la sopa está fría». «Cuco, no doblaste bien mis blusas». «Cuco, ¿puedes bajar la voz? Estamos viendo la tele». «Cuco», así me decía. No, suegra, no, doña Refugio, no, señora. Cuco, como si fuera la muchacha que contratan para limpiar. Y yo aguanté. Dios me perdone, pero aguanté porque era mi hijo. Porque pensé que algún día las cosas mejorarían. Porque todavía tenía esperanza de que Iván recordara quién era su madre, quién lo había criado sola, quién le dio todo lo que pudo con las manos partidas de tanto coser. El café se me enfría en la taza. Lo tomo de un trago. Amargo, sin azúcar porque ya no me alcanza ni para eso. Me pongo los lentes. Los que tienen un lado pegado con cinta adhesiva porque se me rompieron hace 2 meses y no tengo para unos nuevos. Enciendo la máquina de coser. Tomo una camisa del montón. La tela blanca brilla bajo el foco desnudo que cuelga del techo. Meto la aguja en el hilo, ajusto la tensión y empiezo. Zumba la máquina. Mis dedos guían la tela, puntada tras puntada. La rutina me calma, aunque sea mentira. Porque mi mente no está en las camisas escolares, ni en el escudo bordado,
ni en los 1,250 pesos que necesito para sobrevivir otra semana. Mi mente está en el boleto de lotería. Hace 6 años, cuando Iván y Azucena recién se habían mudado conmigo, una tarde Iván me pidió dinero. Mamá, dame 50 pesos, quiero comprar un boleto del Melate. Dicen que el premio está en 40 millones. Yo estaba cosiendo, como siempre. Saqué un billete de 50 pesos de mi mandil, uno que había ganado esa mañana terminando unos dobladillos para doña Carmen. Ándale, mijo, a ver si nos sacas de pobres, le dije, medio en broma. Iván salió y regresó con el boleto en la mano. Lo puso sobre la mesa de la cocina y se rió. Si me saco esto, mamá, te compro una casa nueva. Azucena se burló. No vas a sacar ni para los tacos, Iván. Y los dos se rieron. Yo también me reí, porque en ese entonces todavía quedaba algo de cariño entre nosotros. El sorteo fue ese sábado. No sacamos nada. Iván arrugó el boleto y lo tiró en un cajón de la cocina. Pinche lotería de mierda, dijo. Y nunca más hablamos de eso. Pero el boleto siguió ahí, en el cajón de los cubiertos, entre cucharas oxidadas y destapadores viejos. Yo lo veía cada vez que sacaba un tenedor o buscaba el abrelatas, pero nunca lo tiré. No sé por qué. Tal vez porque tenía la fecha impresa, y en mi cabeza esa fecha me recordaba los primeros días, cuando todavía había esperanza. 18 de marzo, 2019. 6 años atrás. Y ahora, esta mañana, mientras yo coso en la penumbra de mi cuarto de costura, mientras mis dedos sangran un poco en el pulgar donde me piqué con la aguja, mientras calculo cuánto me queda para la luz del mes que viene, Iván y Azucena duermen en mi recámara, sobre mi cama, bajo mi techo, sin una preocupación en el mundo. Porque ellos no tienen que trabajar. Ellos no tienen que madrugar. Ellos no tienen que vivir con las manos partidas y la espalda doblada. Son las 7 de la mañana cuando escucho movimiento en la casa. Pasos pesados. La puerta del baño que se cierra. El agua de la regadera que corre. Azucena siempre tarda media hora bañándose, gastando el agua como si fuera gratis. Luego escucho a Iván levantarse, arrastrando las chanclas por el pasillo. «Mamá, ¿hay café?», grita desde la sala. «No, buenos días. No, ¿cómo amaneciste?». «Solo. ¿Hay café?». «En la estufa», respondo sin levantar la vista de la máquina. No quiero verlo. No quiero ver su cara de sueño, su barriga crecida de comer mis frijoles y mi arroz sin mover un dedo para ayudar. No quiero ver a mi hijo convertido en esto. Escucho que se sirve el café. Escucho que enciende la televisión. Un programa de concursos, de esos donde la gente grita y aplaude por dinero fácil. ¡Qué ironía! Termino otra camisa. La doblo. La pongo en la pila. 33. Faltan 17. A las 9, Azucena sale del baño envuelta en una toalla, con el pelo mojado y el celular en la mano. Pasa frente a mi puerta sin mirarme. Entra a la recámara y empieza a vestirse. Escucho que habla por teléfono con una amiga. «Sí, güey, quedamos a las 11 en el Starbucks de Angelópolis». «No, no te preocupes, invito yo. Iván tiene algo guardado». «¿Algo guardado? ¿Con qué dinero? ¿Con el mío?». Aprieto los dientes y sigo cosiendo. Mis dedos se mueven solos, mecánicos, mientras la rabia me sube por el pecho como agua hirviendo. A las 10, Azucena sale arreglada, con unos jeans ajustados y una blusa de flores. Se pintó los labios. Se puso aretes. Huele a perfume barato. «Ay, vuelvo, Cuco», dice al pasar, sin voltear a verme. La puerta se cierra. Sus tacones suenan en la calle. Iván sigue en la sala, viendo la televisión. Escucho que se ríe de algo, una estupidez del programa. Yo sigo cosiendo. 34. 35. A mediodía, Iván entra a la cocina. Abre el refrigerador, revisa. «Mamá, no hay nada de comer», dice con tono de reproche. Dejo la máquina. Me levanto. Voy a la cocina. Iván está parado frente al refrigerador abierto, rascándose la panza. Tiene 48 años, canas en las sienes, los ojos cansados de no hacer nada. Ya no es el niño que yo crié, el que me abrazaba cuando tenía miedo, el que me decía, «Te quiero, mamá», antes de dormir. Es un extraño con mi apellido. «Quedaron frijoles de ayer», le digo, abriendo un tupper. «Y hay tortillas en la canasta». «¿Frijoles otra vez?», se queja, haciendo una mueca. «Ya me cansé de lo mismo, mamá. ¿Por qué no haces algo diferente?». Me quedo callada. Respiro hondo. Cuento hasta 5. «Porque no hay dinero para otra cosa, Iván». «Pues consigue más trabajo», dice, como si fuera lo más fácil del mundo. Como si yo no me pasara 16 horas al día cosiendo. Como si mis dedos no sangraran.
como si mi espalda no gritara de dolor cada vez que me levanto. Estoy haciendo lo que puedo, respondo, con la voz más calmada que logro. Si tú consiguieras trabajo, tendríamos más para comer. Iván me mira con ese gesto que conozco bien. Fastidio. Resentimiento. Ya te dije que estoy buscando. No es mi culpa que todo esté de la chingada en este país. Calienta los frijoles en el microondas, agarra 3 tortillas y se va a la sala. No me ayuda a limpiar. No lava su plato. Nada. Yo me quedo en la cocina, mirando el tupper vacío, las migajas sobre la mesa, el gas que se está acabando. Y algo dentro de mí, algo que había estado aguantando durante 5 años, empieza a quebrarse. No puedo seguir así. No puedo. Pero no sé qué hacer. Es mi hijo. Mi único hijo. Regreso a la máquina de coser. 36. 37. El día avanza lento, caluroso, insoportable. Termino las 50 camisas a las 6 de la tarde, con los dedos entumidos y los ojos llorosos de tanto forzar la vista. Me duele el cuello, me duele la espalda, me duele el alma. Azucena regresa a las 7, riéndose por teléfono, cargando una bolsa de Suburbia. Compró algo. ¿Con qué dinero? No lo sé. Ni quiero saberlo. Preparo la cena en silencio. Sopa de verduras con lo que quedaba en el refrigerador. 2 papas, una zanahoria, un pedazo de calabaza. Pongo la mesa. Los llamo. Comen sin hablarme, sin mirarme, como si yo fuera un fantasma en mi propia casa. Después de cenar, lavo los platos. Ellos se van a la sala a ver una película. Escucho sus risas, sus comentarios sobre los actores, sus quejas sobre el sonido de la televisión. Yo me voy a mi cuarto de costura. Cierro la puerta. Me siento en el colchón, en el suelo, entre las telas y los hilos. Y por primera vez en mucho tiempo, lloro. Lloro en silencio, porque no quiero que me escuchen. Lloro porque estoy cansada, porque estoy sola, porque mi hijo me olvidó. Pero en medio de las lágrimas, una parte de mí, una parte pequeña pero dura como piedra, empieza a despertar. Una parte que ya no quiere llorar, una parte que quiere justicia. Me seco los ojos, respiro hondo, miro el techo de mi cuarto, las vigas de madera que mi padre instaló hace 60 años, y me prometo algo: no voy a quebrarme, no todavía, porque esta es mi casa, mi vida, mi historia, y nadie, ni siquiera mi propio hijo, me la va a quitar. Pasaron 3 días más en esa misma rutina asfixiante. Yo cosiendo desde antes del amanecer, Iván viendo televisión, Azucena saliendo con sus amigas. Pero algo había cambiado dentro de mí. Esa piedra pequeña que había despertado en mi pecho la noche que lloré, se había vuelto más grande, más pesada. Ya no solo era tristeza, era rabia, era dignidad herida, era el grito silencioso de 56 años de trabajo que nadie valoraba. El lunes por la mañana, mientras yo doblaba las últimas camisas para entregar a don Esteban, escuché voces alteradas en la sala. Iván y Azucena discutían. Eso era raro, porque usualmente se llevaban bien cuando se trataba de ignorarme o aprovecharse de mí. «Te dije que no le compraras nada a tu hermana», gritaba Iván. «Ya no tenemos dinero». «Era su cumpleaños. ¿Qué querías que hiciera?», respondía Azucena con ese tono chillón que me taladraba los oídos. «Además, tú te gastaste 200 pesos en cervezas el fin de semana». «Porque me lo merezco. Estoy harto de esta pinche vida de mierda». Me asomé por la puerta de mi cuarto. Los vi parados en medio de la sala, gesticulando, con las caras rojas. Sobre la mesa había un montón de recibos y papeles arrugados, facturas, deudas. «Ya no nos alcanza para nada», dijo Iván, dejándose caer en el sillón. «Tu mamá apenas nos da para comer, y yo no encuentro trabajo. Estamos jodidos». Azucena se cruzó de brazos. «Pues vende algo. Vende el coche de tu mamá». «Mi mamá no tiene coche», respondió Iván, mirándola como si estuviera loca. «Pues vende esta casa entonces». Se me heló la sangre. ¿Vender mi casa? ¿La casa de mis padres? ¿La única cosa que me quedaba en este mundo? Iván se rió, pero sin humor. «No es nuestra casa, Azucena. Es de mi mamá, está a su nombre». «Pues dile que la ponga a tu nombre. Total, algún día va a ser tuya». «No puedo pedirle eso». «¿Por qué no? Nos está manteniendo, ¿no? Que haga algo útil de una vez». Cerré la puerta de mi cuarto antes de que me vieran. El corazón me latía tan fuerte que creí que se me iba a salir del pecho. Respiré hondo, intentando calmarme, pero la rabia me quemaba por dentro como ácido. No dije nada. Guardé silencio. Pero esa noche,
Cuando todos dormían, me quedé despierta en mi colchón, mirando el techo oscuro, pensando en cómo había llegado a esto. ¿En qué momento mi hijo se había convertido en esto? ¿En qué momento yo me había vuelto tan invisible? El martes 16 de abril amaneció con un calor insoportable. Puebla en primavera es un horno, y mi casa de adobe parecía trampa de calor. Me levanté a las 5 como siempre, pero ese día no tenía trabajo pendiente. Había entregado las 50 camisas el día anterior, y don Esteban me dijo que me llamaría cuando tuviera más pedidos. Eso significaba que no tendría dinero nuevo hasta dentro de una semana, tal vez 2. Preparé café. Me senté en la cocina. El silencio de la madrugada era pesado, opresivo. Miré el cajón donde guardaba los cubiertos y de pronto recordé el boleto de lotería. Abrí el cajón despacio, moviendo tenedores y cucharas oxidadas, hasta que lo encontré. Un papelito arrugado, amarillento, con números impresos en tinta azul que ya se veía borrosa. En la esquina superior decía, Me late, 18 de marzo 2019. Lo sostuve entre mis dedos. 6 años guardado ahí, olvidado. Lo iba a tirar cuando escuché pasos. Iván entró a la cocina, bostezando, rascándose la cabeza. ¿Qué haces despierta tan temprano si no tienes trabajo?, preguntó con tono de fastidio, como si mi presencia a esa hora le molestara. No podía dormir, respondí, guardando rápidamente el boleto en el bolsillo de mi bata. No sé por qué lo escondí. Instinto, tal vez. Iván se sirvió café sin decir nada más. Se sentó frente a mí, hundiendo los codos en la mesa, con cara de no haber dormido bien. Tenía ojeras, la barba crecida, el pelo grasoso. «Mamá», dijo después de un largo silencio, «necesito pedirte algo». Mi corazón se aceleró. «¿Qué cosa, mijo?» «Necesito que pongas la casa a mi nombre». El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. Lo miré fijamente, esperando que se riera, que me dijera que era broma. Pero su cara era seria, totalmente seria. «¿Qué dijiste?», pregunté, con la voz apenas audible. «La casa, mamá. Necesito que la pongas a mi nombre. Legalmente. Azucena y yo queremos pedir un préstamo para empezar un nuevo negocio, pero necesitamos algo como garantía. Tu casa puede servir». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «Iván, esta casa es mía. Es lo único que tengo». «Lo sé, mamá, pero algún día va a ser mía de todos modos, ¿no? Solo estoy adelantando el trámite. Además, tú vas a seguir viviendo aquí. No te vamos a correr ni nada. Solo necesitamos el papel para el banco». «¿Y si no pueden pagar el préstamo?», pregunté, sintiendo cómo la voz se me quebraba. ¿El banco se va a quedar con mi casa? No va a pasar, mamá. Te lo juro. Vamos a pagar todo. Pero necesito que confíes en mí. Confiar. Esa palabra me sonó hueca, vacía. ¿Cómo iba a confiar en alguien que me había tratado como sirvienta durante 5 años? ¿En alguien que nunca me había dado las gracias por un plato de comida, por un techo, por mi vida entera? «No, Iván», dije, sorprendiéndome de lo firme que sonó mi voz. «No voy a poner la casa a tu nombre». Su cara cambió. La sorpresa se transformó en molestia. «¿Por qué no? ¿No confías en mí? ¿En tu propio hijo?» «No es eso. Es que esta casa es lo único que tengo. Si la pierdo, me quedo en la calle». «No la vas a perder. Te estoy diciendo que vamos a pagar». «No, Iván. Lo siento, pero no». Se levantó de golpe, tirando la silla. «Eres una egoísta. Toda la vida te la has pasado guardando todo para ti. Nunca nos has querido ayudar de verdad». Las palabras me golpearon como puñetazos. ¿Egoísta? ¿Yo? ¿La que había trabajado hasta sangrar para mantenerlos? ¿La que les había dado mi recámara, mi comida, mi vida entera? «Iván, yo los he mantenido durante 5 años», dije, levantándome también, con las manos temblando. «Les he dado todo lo que tengo. Puras migajas, frijoles y tortillas. Eso no es nada. Es todo lo que puedo dar. Pues no es suficiente». Azucena apareció en la puerta de la cocina, con la cara de sueño pero atenta. «¿Qué pasa? ¿Por qué gritan?» «Tu suegra no quiere ayudarnos», dijo Iván, señalándome con el dedo como si yo fuera una criminal. Le pedí que pusiera la casa a mi nombre para sacar un préstamo y se niega. Azucena me miró con esos ojos fríos, calculadores. «Cuco, no seas así. Iván es tu hijo. Es lo mínimo que puedes hacer por él». «Lo mínimo», repetí, sintiendo cómo la rabia me subía por la garganta como veneno. «¿Lo mínimo?
Les he dado techo, comida, luz, agua, todo durante 5 años. ¿Y eso es lo mínimo? Bueno, es tu obligación, dijo Azucena con un encogimiento de hombros. Es tu hijo. Los padres deben ayudar a sus hijos. ¿Y los hijos no deben ayudar a sus padres? Respondí, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a picarme en los ojos. ¿No deben al menos agradecerles? Ay, ya vas a empezar con tu drama de víctima, dijo Azucena, poniendo los ojos en blanco. Siempre lo mismo. Que si trabajas mucho, que si te sacrificas, que si nadie te valora. ¿Sabes qué? Estamos hartos de escucharte. Iván asintió. Sí, mamá. Ya chole con lo mismo. O nos ayudas de verdad o déjanos en paz. Me quedé callada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque las palabras se me atascaron en la garganta como vidrios rotos. Los miré a los dos, parados ahí, unidos contra mí, y me di cuenta de algo terrible. Yo ya no era su madre. Era un estorbo, un recurso que se estaba agotando. «Váyanse de mi casa», dije, con voz baja pero firme. Silencio. «¿Qué?», preguntó Iván, como si no hubiera escuchado bien. «Que se vayan de mi casa», repetí, más alto. «Ya, hoy mismo». Azucena soltó una risa seca. «No puedes corrernos, Cuco. No tienes derecho. Llevamos 5 años viviendo aquí. Tenemos derechos como inquilinos». «Nunca firmaron ningún contrato de arrendamiento», respondí, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza. «Esta es mi casa. Ustedes viven aquí porque yo se los permití. Y ahora ya no quiero que estén aquí». Iván dio un paso hacia mí, con la cara roja de rabia. «Si nos corres, no nos vuelves a ver en tu vida. ¿Me oyes? Nunca más». «Está bien», dije, aunque me temblaba todo el cuerpo. «Prefiero eso a seguir siendo su sirvienta». Iván me miró con un odio que nunca había visto en sus ojos. Un odio puro, real, sin filtros. Y en ese momento supe que había perdido a mi hijo para siempre. «Eres una vieja amargada», dijo con veneno. «Por eso mi papá se murió tan joven. Seguro se quiso escapar de ti». Esas palabras me destrozaron. Me rompieron en 1000 pedazos. Pero no lloré. No iba a darle esa satisfacción. «Fuera de mi casa», repetí, señalando la puerta. «Ahora». Azucena jaló a Iván del brazo. «Vámonos, amor. No vale la pena. Ya encontraremos dónde quedarnos». Se fueron a la recámara dando pisotones. Escuché cómo abrían el closet, aventaban ropa, maldecían. Yo me quedé parada en medio de la cocina, temblando, con las lágrimas cayendo sin control. ¿Qué había hecho? Acababa de correr a mi único hijo, pero al mismo tiempo, por primera vez en 5 años, sentí algo parecido a la libertad. Tardaron 2 horas en empacar. Sacaron todo. Ropa, zapatos, hasta las sábanas de la cama que yo les había comprado. Lo metieron en maletas y bolsas de plástico. No me dijeron adiós. No me miraron. Solo se fueron, azotando la puerta tan fuerte que los vidrios de las ventanas vibraron. Me quedé sola en esa casa que de pronto parecía enorme y vacía. Caminé por los cuartos, viendo los espacios que habían ocupado durante 5 años. La recámara olía a perfume barato de Azucena. En el closet quedaron algunos ganchos vacíos y un zapato viejo que se les olvidó. Me senté en la cama que había sido mía y que ahora recuperaba. El colchón estaba hundido del lado donde dormía Iván. Las sábanas olían a sudor y desveladas. Me recosté ahí, mirando el techo, sintiendo el peso del silencio. ¿Hice bien? ¿O acababa de cometer el error más grande de mi vida? Pasaron 4 días. 4 días en los que mi casa recuperó su paz, pero también su soledad. Volví a dormir en mi recámara, aunque me costaba trabajo. Cada noche me despertaba creyendo escuchar voces, pasos, la televisión encendida. Pero no había nadie. Iván no llamó, no mandó mensaje, nada. Era como si hubiera muerto, y yo me sentía mitad aliviada, mitad destrozada. El viernes por la mañana, mientras tomaba café en la cocina, vi el boleto de lotería sobre la mesa. Lo había sacado del bolsillo de mi bata y lo había dejado ahí, sin saber bien por qué. Lo tomé entre los dedos y lo miré con atención. Me late. 18 de marzo 2019. Los números: 07, 14, 23, 31, 38, 42. No tenía idea si ese boleto había ganado algo o no. Después del sorteo, cuando Iván dijo que no había sacado nada, yo le creí. Nunca revisé, nunca me interesó. Pero ahora, con el boleto en la mano y el silencio de la casa zumbándome en los oídos, me entró la curiosidad. Prendí mi celular viejo, ese que apenas tenía internet porque pagaba el plan más barato.
Busqué en Google. Resultados me late 18 marzo 2019. La página tardó en cargar. Mi corazón latía rápido sin saber por qué. Y entonces vi los números ganadores. 07, 14, 23, 31, 38, 42. Exactamente iguales a los del boleto. Me quedé paralizada. Leí y releí. Conté los números. Eran 6. Los 6. Todos. El premio. 83 millones de pesos. No podía ser. Tenía que ser un error. Volví a revisar la fecha. 18 de marzo, 2019. La misma. Volví a revisar los números. Iguales. Todos iguales. Ese boleto había ganado. Y había ganado el premio mayor. Pero, ¿cómo era posible? Iván dijo que no había ganado nada. Revisó el boleto al día siguiente del sorteo y dijo: espera, el sorteo era los miércoles. Ese boleto era del 18 de marzo, que fue lunes. Iván lo compró el lunes para el sorteo del miércoles 20. Busqué de nuevo. Resultados me late 20 marzo 2019. Números diferentes. El boleto no había ganado en ese sorteo, pero esos números, esos exactos números que tenía el boleto, habían salido en otro sorteo. Busqué más. Busqué en los sorteos anteriores, en los posteriores, y lo encontré. Sorteo del 16 de abril, 2024. 5 años después. Los mismos números. Exactamente los mismos. Premio: $4 millones por terminaciones especiales y combinación acumulada en sorteo de aniversario del Melate. El boleto en mi mano, comprado en 2019, tenía los números que salieron en 2024. Pero eso no tenía sentido. A menos que... Busqué en las reglas del Melate. Leí rápido con las manos temblando. Y ahí estaba. Los boletos tienen vigencia de 60 días a partir de la fecha de compra para cualquier sorteo dentro de ese periodo, siempre y cuando no hayan sido usados previamente en sorteos específicos. Boletos de sorteos especiales y aniversarios pueden reclamar premios dentro de 180 días si participaron automáticamente en sorteos acumulados. No entendía bien todo eso legal. Pero lo que sí entendí es que mi boleto, de alguna forma, tal vez por un error del sistema o por una reimpresión automática que Iván hizo sin saber, había quedado registrado. Y esos números habían salido. Fui a la tienda de Don Beto, el que vende los boletos de lotería en la esquina. Casi corrí las 3 cuadras con el boleto apretado en mi mano. Don Beto, necesito que revise esto, le dije, enseñándole el boleto con manos temblorosas. Don Beto, un señor de 60 años con lentes gruesos, tomó el boleto y lo metió en la máquina verificadora. La máquina hizo un sonido, luego otro. Luego empezó a sonar una alarma. ¡Ay, caray, doña Cuco!, dijo Don Beto con los ojos como platos. Este boleto ganó. ¿Cuánto?, pregunté, sintiendo que me temblaban las piernas. Don Beto leyó la pantalla. $4 millones. El mundo se detuvo. ¿Cómo?, fue lo único que pude decir. Dice aquí que este boleto participó automáticamente en el sorteo especial del aniversario 50 del Melate, el 16 de abril del año pasado, 2024. Los números coinciden. El boleto es válido. Ganó $4 millones. $4 millones. Mis piernas cedieron. Don Beto me sostuvo antes de que cayera. ¿Está bien, doña Cuco? No respondí. No podía. Miraba el boleto arrugado, amarillento. Ese papelito que había estado guardado en mi cajón durante 6 años. Ese boleto que Iván había comprado con mis 50 pesos. Ese boleto que él había olvidado. Y que ahora valía $4 millones. No recuerdo cómo regresé a mi casa. Creo que Don Beto me acompañó. Creo que me habló, pero no escuché nada. Solo pensaba en el boleto, en los 4 millones, en lo que eso significaba. Me senté en la sala, en el mismo sillón donde Iván pasaba las tardes viendo televisión. Sostuve el boleto frente a mí. ¿Qué debía hacer? Por ley, el boleto era mío. Iván lo había comprado con mi dinero. En mi casa. Bajo mi techo. Cuando él dependía completamente de mí. Cualquier abogado me diría que tenía derecho a reclamarlo. Pero era mi hijo. Mi único hijo. Mi celular sonó. Un mensaje de un número desconocido. Mamá, soy yo. Encontré algo importante. Necesito hablar contigo. Voy para allá. Iván. Mi corazón se detuvo. Se había enterado del sorteo. De alguna forma se había enterado. Y venía por el boleto. Miré el papelito en mi mano. $4 millones. La vida que siempre soñé. La libertad. La dignidad. Todo estaba ahí, en esos números arrugados.
Escuché el motor de un coche afuera. Pasos apresurados. Golpes en la puerta. «Mamá, abre. Tengo que hablar contigo». Me levanté despacio. Guardé el boleto en el bolsillo de mi bata. Caminé hacia la puerta. Y antes de abrirla, respiré hondo y me pregunté, ¿qué clase de madre soy? ¿La que perdona todo? ¿O la que finalmente dice, basta? Abrí la puerta. Iván estaba parado ahí, sudado, con la cara roja y los ojos brillantes de urgencia. Detrás de él, Azucena esperaba en un taxi con el motor encendido. Los había visto llegar desde la ventana de la sala. Sabía que no venían a disculparse. «Mamá, necesito entrar», dijo Iván, intentando pasar, pero yo bloqueé la entrada con mi cuerpo. Algo en mí se había endurecido desde esa mañana. Ya no era la misma mujer que se dejaba pisotear. «¿Qué quieres, Iván?», pregunté con voz fría. Una voz que ni yo misma reconocí. «Necesito buscar algo. Algo que dejé aquí. Es importante». «¿Qué cosa?» «Un boleto. Un boleto de lotería viejo. Lo dejé guardado en el cajón de la cocina hace años». Su voz temblaba, nerviosa, ansiosa. «Estaba viendo las noticias esta mañana y dijeron que alguien de Puebla ganó $4 millones en un sorteo especial del año pasado, pero que el premio no se ha reclamado. Yo compré un boleto hace como 6 años y lo guardé aquí. Necesito revisarlo». Mi corazón latía tan fuerte que creí que lo escucharía, pero mantuve la cara neutral, sin expresión. «Ya no está», dije simplemente. Iván palideció. «¿Qué? ¿Cómo que no está? Tiré muchas cosas viejas cuando se fueron. Papeles, recibos, basura. Ese boleto estaba arrugado y amarillo. Lo tiré. Era mentira. El boleto estaba en el bolsillo de mi bata, quemándome como brasa. Pero algo dentro de mí, algo que había nacido en estos últimos días de soledad y reflexión, me empujó a mentir. Necesitaba saber qué haría Iván. Necesitaba ver hasta dónde llegaba su codicia. «No puede ser», gritó entrando a empujones a la casa. «No puedes haber tirado eso. Era mío». Corrió a la cocina. Abrió el cajón de los cubiertos de golpe, tirando cucharas y tenedores al suelo. Buscó frenéticamente, revolviéndolo todo. «Tiene que estar aquí. Tiene que estar». «Ya te dije que lo tiré», repetí, cruzándome de brazos, viéndolo destruir mi cocina como animal desesperado. Azucena entró también, dejando el taxi afuera. «¿Dónde está el boleto, Cuco? Sabemos que lo tienes». «Lo tiré a la basura. Ya pasó el camión. Ya no está». «¡Mentirosa!», chilló Azucena. «Lo tienes escondido. Ese boleto es de Iván. Es nuestro». «¿Nuestro?», dije, sintiendo cómo la rabia me hervía en las venas. ¿Con qué dinero lo compró Iván? ¿Con el suyo o con el mío? Iván dejó de buscar y me miró con odio puro. «Tú me diste ese dinero. Fue un regalo». «No fue un regalo. Te lo presté, como te presté esta casa, como te presté mi vida durante 5 años». «¡Eres una miserable!», gritó Azucena. «Nos corriste de tu casa y ahora nos quieres quitar lo único bueno que nos pasa». «Ustedes se quisieron quedar con mi casa», respondí, levantando la voz por primera vez. «Me dijeron que me fuera a un asilo. Me trataron como basura. Y ahora vienen a reclamarme algo que compraron con mi dinero, en mi casa, cuando yo los mantenía». Iván respiraba agitado, con los puños apretados. Por un momento temí que me golpeara, pero en lugar de eso, se dejó caer en una silla y se llevó las manos a la cara. «Éramos ricos, mamá», dijo con voz quebrada. $4 millones. Podíamos haber salido de esta miseria. Y tú lo tiraste». «No lo tiré», dije finalmente, sacando el boleto del bolsillo de mi bata. El silencio fue absoluto. Iván levantó la cabeza. Sus ojos se fijaron en el papelito arrugado en mi mano. Azucena ahogó un grito. «Lo tenías», susurró Iván, levantándose despacio. «Lo tenías todo este tiempo». «Sí», dije con calma. «Y ya lo revisé. Ganó. $4 millones». Azucena soltó un grito de alegría y corrió hacia mí, intentando arrebatarme el boleto, pero yo lo alejé rápido, sosteniéndolo en alto. «Este boleto», dije con voz firme, «fue comprado con mi dinero, en mi casa, cuando ustedes vivían de mi caridad. Por ley, me pertenece». «No», gritó Iván. «Yo lo compré. Es mío». «¿Con qué dinero, Iván? ¿Con cuál?», pregunté, mirándolo fijamente a los ojos. «¿Tenías trabajo cuando lo compraste? ¿Tenías dinero propio? ¿O te di 50 pesos de mi mandil? ¿50 pesos que yo gané cosiendo para que compraras ese boleto?».
Iván abrió la boca, pero no salió ninguna palabra, porque sabía que tenía razón. Voy a reclamar este premio, dije, sintiendo cómo mi voz se volvía más fuerte, más segura. Voy a ir a las oficinas de la lotería, voy a presentar este boleto y voy a cobrar esos 4 millones, porque son míos, por derecho, por justicia, por todo lo que sacrifiqué por ustedes y que nunca me agradecieron. Mamá, por favor, suplicó Iván, cayendo de rodillas. Es mi única oportunidad. Estoy en la calle. No tengo nada. Si me das ese boleto, te juro que te voy a compensar. Te voy a comprar una casa nueva. Te voy a dar lo que necesites. ¿Cómo me compensaste estos 5 años? Pregunté, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a rodar por mis mejillas. ¿Con insultos? ¿Con desprecio? ¿Diciéndome que me fuera a un asilo? Estábamos desesperados, mamá. No pensamos lo que decíamos. Sí lo pensaron. Lo sintieron. Lo quisieron. Azucena me miraba con odio. Si te quedas con ese dinero, eres igual de miserable que nosotros. Tal vez, dije, limpiándome las lágrimas. Pero al menos yo no olvido quién me dio de comer cuando no tenía nada. Los corrí de nuevo. Esta vez para siempre. Iván salió llorando, suplicando, pero yo cerré la puerta y le puse el cerrojo. Escuché cómo golpeaba desde afuera, cómo gritaba mi nombre, cómo Azucena lo jalaba diciéndole que me demandaran. Pero yo me quedé ahí, del otro lado de la puerta, con el boleto apretado contra mi pecho, temblando de pies a cabeza. ¿Había hecho lo correcto? No dormí esa noche. Me quedé sentada en la sala, mirando el boleto bajo la luz del foco desnudo. 4 millones de dólares. Dinero suficiente para no trabajar nunca más, para arreglar la casa, para vivir con dignidad mis últimos años, para no depender de nadie. Pero cada vez que miraba esos números, veía la cara de Iván. La cara del niño que había criado sola, el niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas, el niño que me decía, eres la mejor mamá del mundo. ¿En qué momento ese niño se había perdido? ¿Y qué clase de madre era yo si destruía a mi propio hijo por dinero? Pero también pensaba en los 5 años, en el desprecio, en las palabras que me habían destrozado, en cómo me habían tratado como sirvienta, como estorbo, como basura. ¿No merecía justicia? El teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. ¿Señora Refugio Urdaneta? Dijo una voz formal de mujer. Sí, soy yo. Habla del despacho legal González y Asociados. Su hijo Iván Urdaneta nos contrató esta tarde para representarlo en un caso de disputa por un boleto de lotería premiado. Nos gustaría agendar una cita con usted para resolver esto de manera amistosa antes de proceder legalmente. Se me heló la sangre. Iván me estaba demandando. No hay nada que resolver, dije con voz temblorosa. Ese boleto es mío. Señora, entendemos su posición, pero nuestro cliente afirma que él compró el boleto y que usted se lo apropió indebidamente. Tenemos testigos que confirman que su hijo vivía en esa casa cuando compró el boleto y que él fue quien lo adquirió. Con mi dinero, en mi casa, cuando yo lo mantenía. Eso tendrá que probarlo en corte, señora. Mientras tanto, le sugerimos que no intente cobrar ese premio hasta que se resuelva legalmente quién es el dueño legítimo. De lo contrario, podríamos proceder con cargos de apropiación indebida y fraude. Colgué. Me temblaban las manos tanto que el teléfono se me cayó. Iván iba en serio. Me iba a demandar. Mi propio hijo. Pasé 3 días encerrada en mi casa, sin salir, sin comer casi nada. El boleto estaba guardado en una caja de metal que escondí debajo de mi colchón. Cada ruido me sobresaltaba. Cada coche que pasaba creía que era Iván regresando. El 4.º día, alguien tocó la puerta. Suave, tímido. Miré por la ventana. Era mi vecina, doña Esperanza, una señora de 65 años que vivía 2 casas más abajo. Llevaba un tupper en las manos. Abrí. «Doña Cuco, le traje caldo de pollo», dijo con una sonrisa cálida. «La he visto muy sola estos días. ¿Está bien?» No pude contenerme. Me derrumbé. Lloré en los brazos de doña Esperanza como niña perdida, y ella me abrazó sin hacer preguntas. Me hizo pasar a su casa. Me sentó en su sala. Me dio el caldo caliente y se sentó a mi lado. «Cuénteme, doña Cuco, ¿qué le pasa?» Y le conté todo. Le conté de Iván, de Azucena, de los 5 años, del boleto, de la demanda. Le conté cada detalle, cada dolor, cada duda que me carcomía por dentro. Doña Esperanza escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, apretándome la mano. Cuando terminé, ella suspiró hondo.
¿Sabe qué es lo más triste de todo esto, doña Cuco? Dijo con voz suave. Que usted sigue pensando que es mala madre por defenderse, como si una madre tuviera que aguantar todo, perdonar todo, olvidar todo. Pero eso no es amor, doña Cuco. Eso es martirio. Sus palabras me golpearon como rayo. Usted le dio todo a su hijo, continuó doña Esperanza. Todo. Y él se lo pagó con desprecio. Eso no es culpa suya. Usted hizo lo que pudo con lo que tenía. Pero Iván es un adulto. Él tomó sus decisiones, y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Pero es mi hijo, dije con voz quebrada. Sí, y siempre lo será. Pero eso no significa que usted tenga que sacrificar su vida por él. Usted también merece dignidad. Usted también merece paz. Me quedé callada, dejando que esas palabras se acomodaran en mi pecho. ¿Qué haría usted?, le pregunté. Doña Esperanza sonrió con tristeza. Yo cobrarla ese boleto. Y con ese dinero me aseguraría de no necesitar a nadie nunca más. Porque, doña Cuco, la libertad es el regalo más grande que una mujer puede darse a sí misma. Al día siguiente, me arreglé. Me puse mi mejor vestido, el azul con flores blancas que usaba para las bodas. Me peiné con cuidado. Me pinté los labios con un tono rosa pálido que tenía guardado desde hace años. Tomé el boleto de la caja de metal, lo guardé en mi bolsa, y salí de mi casa con la frente en alto. Fui a las oficinas de la Lotería Nacional en el centro de Puebla. El edificio era imponente, de cantera gris, con escaleras de mármol y columnas altas. Nunca había entrado ahí. En la recepción, una señorita joven me atendió. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Vengo a cobrar un boleto premiado», dije con voz firme, sacando el papelito arrugado de mi bolsa. La señorita lo tomó y lo metió en una máquina. La máquina hizo el mismo sonido que en la tienda de Don Beto. Luego sonó una alarma. «Un momento, señora», dijo la chica, levantándose rápido. «Déjeme comunico con el gerente». Esperé. El corazón me latía con fuerza. 10 minutos después, un señor de traje apareció. «¿Usted es la señora Refugio Urdaneta?» «Sí, señor». «Venga conmigo, por favor». Me llevó a una oficina privada. Me sentó. Revisó el boleto con cuidado. Verificó mi identificación. Hizo llamadas. Tecleó en su computadora. «Señora Urdaneta», dijo finalmente, mirándome con seriedad. Este boleto efectivamente ganó el premio mayor del sorteo especial de aniversario del 16 de abril de 2024. El monto es de $4 millones americanos, equivalentes a aproximadamente 72 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual. Las piernas me temblaron. 72 millones de pesos. Sin embargo, continuó el gerente, tenemos una notificación legal de que este boleto está en disputa. Un tal Iván Urdaneta, quien afirma ser su hijo, presentó una demanda alegando que el boleto es de su propiedad. El boleto fue comprado con mi dinero, dije, sacando de mi bolsa un folder que había preparado. Aquí están los recibos de luz, agua, gas y despensa de los últimos 5 años. Todos a mi nombre, todos pagados por mí. Mi hijo vivió en mi casa sin pagar renta, sin trabajar, sin aportar nada. El día que compró ese boleto, él no tenía dinero propio. Yo le di 50 pesos de mi trabajo como costurera. 50 pesos que gané con mis manos. Ese boleto fue comprado con mi dinero, en mi casa, bajo mi techo. Por ley, me pertenece. El gerente revisó los recibos. Leyó las fechas. Hizo más llamadas. «Señora Urdaneta», dijo después de media hora. «Legalmente, usted tiene razón. Según el Código Civil, los bienes adquiridos con recursos de un hogar donde existe dependencia económica probada pueden ser reclamados por quien proporcionó esos recursos. Sus recibos demuestran claramente que usted era la proveedora económica del hogar en la fecha de compra del boleto. Además, el boleto fue encontrado en su domicilio, bajo su custodia. Por lo tanto, este tribunal administrativo falla a su favor. El premio es legalmente suyo». No pude creerlo. Me quedé paralizada. «Vamos a proceder con el pago», continuó el gerente. «Por la cantidad, se realizará mediante transferencia bancaria. Necesitamos los datos de su cuenta. El dinero estará disponible en un plazo de 48 horas». Salí de ese edificio 2 horas después, con un documento legal que me certificaba como ganadora de $4 millones. Caminé por las calles del centro de Puebla, entre la gente, el ruido, los puestos de tacos y las iglesias coloniales. Y por primera vez en muchos años, sonreí. Una sonrisa verdadera, libre. El dinero llegó 3 días después. 72 millones de pesos en mi cuenta bancaria.
Números que yo nunca había visto en mi vida. Números que no parecían reales. Lo primero que hice fue pagar todas las deudas de la casa: luz, agua, gas, predial. Luego contraté a un albañil para que arreglara las goteras, pintara las paredes, cambiara las ventanas. Mi casa, la casa de mis padres, volvió a verse como antes, digna, cálida, viva. Compré una máquina de coser nueva, industrial, profesional. Ya no para trabajar por necesidad, sino porque me gusta. Porque coser siempre fue mi paz. Abrí una cuenta de ahorro, otra de inversión. Me asesoré con un abogado y un contador para que mi dinero estuviera seguro y me generara rendimientos. Ya no tendría que preocuparme nunca más. Pero lo más importante, me compré libertad. Un mes después, Iván apareció en mi puerta. Solo. Sin Azucena. Había envejecido. Tenía más canas, más arrugas, los ojos hundidos. Se veía cansado, derrotado. «Mamá», dijo con voz quebrada, «¿podemos hablar?» Lo dejé pasar, le ofrecí café. Nos sentamos en la sala, en silencio incómodo. «Perdí la demanda», dijo finalmente. «Mi abogado me dijo que no tenía caso, que tú tenías razón, que el boleto era tuyo». No dije nada. Azucena me dejó, continuó, con la voz rota. Cuando se enteró de que perdimos, me dejó. Dijo que yo era un inútil, que no servía para nada. Se fue con otro tipo que conoció en un bar. Sentí una punzada en el pecho. No de satisfacción, de tristeza. «Estoy viviendo en un cuarto de azotea», dijo Iván, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Trabajo de repartidor de comida en una moto prestada. Gano apenas para comer. Y cada noche, mamá, cada maldita noche, pienso en todo lo que te hice, en cómo te traté, en las cosas que te dije». Se cubrió la cara con las manos y lloró como niño. «Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Fui un hijo de mierda. No merezco tu perdón. No merezco nada. Pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que me arrepiento, que daría lo que fuera por regresar el tiempo y hacer las cosas diferentes». Mi corazón se partió en dos. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor, del desprecio, de las palabras que me habían destrozado, seguía siendo mi hijo. Pero algo en mí había cambiado. Ya no era la mujer que se dejaba pisar. Ya no era la madre que perdonaba todo sin pensar en sí misma. «Iván», dije con voz suave pero firme, «te perdono». Él levantó la cabeza, con los ojos llenos de esperanza. «Pero eso no significa que voy a olvidar», continué. «No significa que las cosas vayan a volver a ser como antes. Tú me heriste, profundamente, y esas heridas no se curan con disculpas». «Lo sé, mamá, lo sé. Voy a ayudarte», dije, viendo cómo sus ojos se iluminaban. «Pero con condiciones. Te voy a rentar un departamento pequeño. Te voy a dar dinero para que comas y te establezcas. Pero con una condición, que busques trabajo de verdad, que te esfuerces, que dejes de esperar que todo te caiga del cielo. Y si vuelves a faltarme al respeto, si vuelves a tratarme como me trataste, se acabó. ¿Me entendiste?» Iván asintió rápidamente, llorando. «Sí, mamá, te lo juro. Voy a cambiar. Te lo juro por Dios». «No me lo jures a mí», dije, tomándolo de las manos. «Júratelo a ti mismo. Porque al final, Iván, la persona con la que tienes que hacer las paces es contigo». Pasaron 6 meses. Iván encontró trabajo como encargado de un taller mecánico. No ganaba mucho, pero era honesto. Venía a visitarme cada domingo, me traía pan dulce de la panadería de Doña Lupita, me ayudaba con las cosas pesadas de la casa. Poco a poco, estábamos reconstruyendo algo parecido al amor. Yo seguía cosiendo, pero ahora porque quería, no porque necesitara. Había donado dinero a la escuela primaria del barrio. Había ayudado a Doña Esperanza a pagar una operación que necesitaba. Había apoyado a varias mujeres del barrio que trabajaban como costureras para que compraran sus propias máquinas. Mi casa seguía siendo humilde, de adobe y teja, pero ahora tenía puertas nuevas, ventanas que cerraban bien, un tinaco que no goteaba. Y sobre todo, tenía paz. Una tarde de noviembre, mientras cosía un vestido de fiesta para la nieta de Doña Carmen, Iván llegó con una caja en las manos. «¿Qué es eso?», pregunté. «Ábrela», dijo con una sonrisa tímida. Abrí la caja. Adentro había un marco con una foto. Una foto vieja, desteñida, donde yo aparecía cargando a Iván cuando era bebé. Ambos estábamos sonriendo. «La encontré entre mis cosas», dijo Iván sentándose a mi lado. «Quiero que la tengas, para que recuerdes que alguna vez fui un buen hijo, y para recordarme a mí que quiero volver a hacerlo». Las lágrimas me rodaron por las mejillas. Abracé a mi hijo.
y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en años: esperanza. Hoy tengo 72 años. Mi casa sigue siendo la misma de adobe y teja en la colonia La Paz, pero ahora tiene dignidad. Mis manos siguen cosiendo, pero ahora sin sangrar. Mi corazón sigue roto en algunas partes, pero también está sanando. Iván sigue visitándome cada domingo. Aún no somos lo que éramos, y tal vez nunca lo seremos, pero estamos intentando. Y eso, descubrí, es suficiente. Aprendí que el amor de madre no significa aguantar todo, que perdonar no significa olvidar, que la dignidad no es egoísmo, y que a veces la pregunta más simple puede cambiar una vida entera. ¿Vieron la fecha del boleto? Esa pregunta simple me salvó. Me devolvió mi casa, mi libertad, mi vida. Y aunque el camino fue doloroso, aunque perdí a mi hijo durante un tiempo, aunque todavía hay noches en las que lloro recordando las palabras que me hirieron, también aprendí algo valioso: que una madre puede amar a su hijo con todo el corazón, pero también puede amarse a sí misma. Y ese amor propio no me hizo mala madre, me hizo humana. Fin. Historia narrada por Refugio Cuco, Urdaneta, costurera de la colonia La Paz, Puebla, México. Una mujer que aprendió que la justicia y el amor no siempre son lo mismo, pero ambos son necesarios para vivir con dignidad. Mi hijo vivía con su nuera de favor en mi casa hace 5 años. Nunca me quejé, hasta que ganaron $4 millones en la lotería y gritaron: «No te necesitamos más, no queremos tu caridad, vete a un asilo». Y se rieron. Yo solo los deshice con una simple pregunta: ¿vieron la fecha del boleto?